¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Listo. Pues vamos a hablar por aquí, a ver. Entonces, como les decía ahorita, habíamos hablado de que la investigación de mercados es una técnica que básicamente lo que busca es recopilar datos para después interpretarlos y evidentemente satisfacer con éxito las necesidades de los consumidores. Es decir, hacemos investigación de mercado como objetivo fundamental la satisfacción de las necesidades de esos consumidores. Lo que nos permite la investigación de mercados es tomar información y tomar decisiones empresariales con esos datos. Ahora, también dijimos en su momento que la investigación de mercados estaba básicamente definida en cuatro aspectos, en cuatro pasos. Las acciones de identificación de información, la recopilación Hola, de esa... profe, qué pena, No. qué pena, profe, se me está cayendo también el internet, me saca cada ratico de la plataforma. Ah, también te está molestando la señal. ¿Y Rosalba me está escuchando? Sí, señor. Ok. ¿Cómo vas ahí, Cristina? Pues acabé de entrar nuevamente, me salí como 2 veces, no le escuché nada, profe, apenas estoy como entré otra vez. Bueno, voy a volver a iniciar y vamos a ver cómo nos va. Entonces, de todas maneras, no se preocupen. Recuerden que yo subo la clase a la plataforma. Por si de golpe se pierden de algo, igual la pueden volver a ver en la plataforma Moodle, ¿vale? ¿Se le volvió a caer a Cristina? No. Parece que sí. Parece que sí, ¿cierto? Sí, señor, porque no nos copia. Cristina. Profe, Cristina. le escucho, pero muy como entrecortado. Y Rosalba, ¿cómo me escucha? Ahorita un poquito deficiente, profe. Ok, démosle un momentico a ver. Se oye así como gangoso. Rosy es Y la ahí única, como, a Rosy se le escucha clarito, ella sí le sirve el internet. Cristina también se le escucha clarito. Ya ahorita los escucho clarito a todos dos. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, estábamos hablando de que hemos venido revisando el tema de investigación de mercados, que esa investigación de mercados consistía en recopilar unos datos para satisfacer las necesidades de los consumidores. Ese es el fin último de la investigación de mercados, que comprende básicamente la identificación, la recopilación y el análisis de los datos para mejorar esa toma de decisiones, ¿sí? Y que hay unas fases en la investigación de los mercados. ¿Recuerdan cuáles son? Acciones, recopilación. ¿Qué más, profe? O sea, recopilación, análisis de datos y toma de decisiones. Sí, profe. Ok. ¿Recuerdan una lectura que hicimos sobre el tema? El oye gangoso. Chistoso. Sí, Ahí le entendemos de a poquito. Mira que no recuerdo muy bien la lectura, profe. No, yo tampoco, profe. Ok. En la lectura hablábamos de las fases de la investigación de mercados. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor. Ok.
Esas fases de la investigación de mercados básicamente eran las 4 fases de las que estaba hablando ahorita y les voy a hablar de cada una. Sí. La primera es el diseño de la investigación, ¿sí? Es decir, ¿qué queremos averiguar realmente? Cuando vamos a hacer investigación de mercados no es ir a preguntar por preguntar o irnos a la calle o hacerlo, bueno, por las herramientas que sean, simplemente por hacerlo, sino que tenemos que establecer el objetivo de la investigación de mercados, es decir, ¿para qué la vamos a hacer? ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Ok. Entonces tenemos que pensar en qué problema queremos resolver y por qué vamos a hacer esa investigación. Una vez tenemos definidas las razones por las que lo vamos a hacer, pues empezamos a trazar las líneas de actuación, es decir, cómo vamos a hacer el proceso. La segunda fase es la obtención de la información, ¿sí? En la obtención de la información lo que hacemos es establecer los medios que tenemos a disposición para ir a conseguir esa información. Puede ser internet, puede ser estudios de mercado publicados, pueden ser fuentes primarias, que es ir a hacer entrevistas en la calle, puede ser aplicarle test a personas que hagan parte de nuestro segmento de mercado, así no sean nuestros clientes, pero están dentro del segmento, ¿sí? Acerca, evidentemente, de aspectos relacionados con nuestro producto o servicio, ¿sí? La tercera fase es el tratamiento y el análisis de los datos. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa información? Lo recomendable es, obviamente, procesar esos datos a través de distintas herramientas de bases de datos para que nos marquen tendencias, ¿no? Por ejemplo, si hicimos un test o una encuesta acerca de la percepción de seguridad de una aerolínea, pues yo no puedo saber cuál fue el resultado si no la he tabulado, Lado. exacto, si no la he registrado en una base de datos que me muestre tendencias, ¿sí? Y el cuarto punto, la cuarta fase de la investigación de mercados es la interpretación y la presentación de esos resultados, ¿sí? Es decir, una vez ya los tengo ordenados en bases de datos, una vez ya saqué las tendencias, pues es hora de sacar las conclusiones y evidentemente a partir de ahí tomar decisiones. ¿Sí? Hay que tener algo muy claro en la investigación de mercados y es que como a veces recopilamos tanta información, nos puede conducir a la parálisis. Recuerden siempre que mucho análisis conlleva a la parálisis. Es decir, cuando yo lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso, llega un momento en que ya no sé qué hacer con toda esa información. Entonces, por eso hay que tratar de sacar las tendencias lo antes posible y tomar decisiones. Ahora, también influye mucho la rapidez, porque acuérdense que en estos mercados tan cambiantes, por ejemplo, una empresa que haya hecho una investigación de mercado en enero ya hoy no le funcionó, ya hoy no le sirve por todos estos cambios que ha habido, ¿cierto? Que han ocurrido. Y digamos que eso no es solo ahora con el tema de la situación sanitaria que se está viviendo. Siempre, usted cuando hace investigación de mercados, debe tratar de tomar decisiones lo más rápido posible. Ahí también influye mucho el tipo de producto o de servicio que yo ofrezco. Por ejemplo, Profe, no se le escucha bien. vendo tecnología, Pues se la está rapidez con escuchando la que tengo que gangoso. tomar decisiones es Ya. mucho, mucho más exigente. Mientras que si estoy, por ejemplo, en el sector de la construcción, con Profe, ustedes, ¿hasta dónde me escuchaste? Ok, dime hasta dónde me escuchaste. dependiendo de mucho del tipo de producto Hola. o servicio, asimismo se toman las decisiones y se hace con la rapidez. Ah, ok, ahí va. Profe, no le Cristina, escuchamos. ¿me escuchó eso? No, profe, Sí. ni ahorita tampoco se le escucha. Lo escuchamos Está, por parte. está hablando así. Todo chistoso. Pero lo malo es que hay partes que no se le escucha, porque si no, ahí lo llevábamos, pero no.
Ay, Cris, cierto que se oye muy chistoso. Sí, 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 se escucha muy chistoso como habla. El profe habla así. Yo también les estoy escuchando a ustedes así. No porque le estamos remedando a usted, profe, es por eso. No, pero se les fue la voz ahora cuando estaban hablando, las dos también se les fue la voz, no les escuché. Ok, ahí cómo me escuchan. Full HD. Bueno, Sí, mejor, profe, ahí está mejor. ok, hay que tener un poquito de paciencia, a veces la red se cae, vuelve y se levanta. Me decía Rosalba que había escuchado hasta que dependía del tipo de producto. Sí. Ah, bueno, es que ahí iba, Ah, ahí bueno. íbamos. Sí. No se perdieron de nada. Usted estaba dando como unos ejemplos, creo, Sí, ¿cierto? los ejemplos. Sí, lo que les decía es que ahí depende de la rapidez de la exigencia del producto. Si yo vendo tecnología, la rapidez en la toma de decisiones tiene que ser mucho más exigente, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, ustedes que trabajan en el sector de la construcción, pues una investigación de mercado les puede Luis, estoy en durar clase, ahorita te llaman. 6 meses, un año más o menos, Estoy en ¿sí? clase. Porque las tendencias son un poco más, Ah, dan más espera, ¿sí? Entonces, ahí en esa interpretación de datos hay que tener mucho cuidado con ese tema, con que la información no se nos vuelva como viejita y obsoleta, ¿vale? Sí, profe. Ok. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? No, profe, pues hasta ahí estamos como retomando lo que habíamos visto, ¿cierto? Ajá, sí. Eso era lo que yo les decía, que esos eran temas que habíamos hablado. Sí, Ok. sí, profe, está claro. Recuerden, ¿cuál de las dos nos recuerda cuando hablamos de los objetivos generales de la investigación de mercado? ¿Cuáles eran los objetivos? Había unos objetivos social, un objetivo económico, un objetivo administrativo. ¿Cuál de las dos nos refresca la memoria sobre el asunto? Profe, bueno, los objetivos sociales, pues yo tengo tomado con los apuntes, ¿cierto? Dice los objetivos sociales, dice que es para quedarse en el mercado. Los objetivos financieros es el desarrollo estratégico para rentabilidad real y el objetivo administrativo es saber dónde invierto mis recursos y ahí fue donde hicimos el cuadrito donde tenemos los productos estrella, el producto perro, el producto vaca. Ajá. ¿Se acuerdan cómo se llama esa matriz? No, profe, no me acuerdo, no le anoté el nombre. Ok. Va Boston Es- Consulting Group. exactamente. La matriz del Boston Consulting Group que nos define las categorías de los productos. Producto estrella, producto perro, producto incógnita, producto vaca, vaca lechera, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando, por ejemplo, nos daba un producto estrella? Cuando definíamos un producto como estrella, ¿cuál será la posición que debemos asumir frente a ese producto? Profe, pues es un producto que ya está posicionado, pero entonces hay que invertirle más recursos a ese producto. Sí, exactamente, porque es el producto que más dinero nos está generando, ¿sí? ¿Cuáles serán las razones por las que uno debería dejar un producto perro en la empresa? No sacarlo, sino dejarlo. ¿Qué se les ocurre? ese es el que nos da como la estabilidad de ingreso para los pagos de mes a mes, los gastos. Esa es la vaca lechera, ¿no? Ah, ya. Sí. El El perro perro es es, que la novedad. el perro es ese producto que tiene muy poca participación en el mercado y muy poco crecimiento. Es decir, es un producto que no nos está aportando mucho en términos de dinero, ¿sí? Pero es como lo que usted nos mencionaba profe, en una tienda, que es como algo como la gente lo pide. Entonces, que tras de ese producto se arrastran el de la vaca lechera. Exactamente.
A veces tenemos que dejarnos siempre, a veces lo podemos sacar cuando vemos que ya no nos es útil, pero a veces tenemos que dejarlo por un tema de presencia, ¿sí? Es, Y porque detrás de él se nos venden otros. es. Entonces, lo que decía Cristina, en esos objetivos de la investigación está primero el objetivo social. Ahí cómo vamos, cómo me escuchan el sonido. Full HD. Bien, profe, bien. Ok, ok. Entonces tenemos el objetivo social que ante todo busca la satisfacción de las necesidades de los clientes, ¿sí? Y evidentemente eso nos ofrece permanencia. El objetivo económico es también analizar de una manera u otra pues, los fracasos o éxitos en términos monetarios, ¿cierto? Poder aprender incluso de otras empresas para no caer en el mismo error. Y el objetivo administrativo también pues, nos permite realizar acciones de planificación, organización, control de recursos, ¿cierto? Buscar el mejor camino, evidentemente, para llevar la empresa pues, a nuestro, digamos, al éxito, a lo que estamos buscando. Ok, en términos generales estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando pues qué es la investigación de mercados, ¿cierto? La importancia de esa investigación y bueno, revisamos todo lo que hablamos ahorita de la matriz del Boston Consulting Group y los tipos de productos. También estuvimos hablando un poco después de el concepto de mercado como tal, ¿sí? Y alcanzamos a hablar un poquito ahí de la segmentación, que también se ha hablado en gestión comercial y de mercadeo. Ahora, cuando estamos hablando de investigación de mercado, existe un proceso de toma de decisiones, ¿sí? En esa toma de decisiones hay decisiones que son rutinarias, es decir, que son situaciones recurrentes, y hay decisiones que son no rutinarias, ¿sí? Entonces, en las rutinarias es muy fácil porque normalmente tenemos una respuesta adecuada para lo que tenemos que hacer cada día en términos de mercadeo, por ejemplo, lo que ustedes hacen, ¿sí? ¿Quién nos cuenta la rutina en términos de mercadeo de alguna de ustedes en su día a día? ¿Cómo así, profe? No la entiendo. ¿Cómo hacen ustedes la gestión de mercadeo en su trabajo? ¿Qué Pues acciones llamamos, tienen, qué acciones tienen que debemos, hacer ustedes todos los días? debemos, en primera instancia, atender los clientes que llegan, posterior a ellos, ingresarlos a la plataforma del CRM, enviarles la información al correo, seguido realizar una llamada a los 2 días para generar ya como la expectativa de negocio. Y finalmente, si el cliente toma la decisión o si no la toma, se le continúa con un segundo o tercer seguimiento. Si la persona tomó la decisión en ese preciso momento, se avanza con todo el proceso de cierre, todo lo que es diligenciamiento de formatos, como la invitación a la vinculación a la fiducia y todo lo que corresponde. Exactamente. Por ejemplo, ahí hay una rutina y ustedes Es, toman decisiones rutinarias todos los días. sí, No las tienen que pensar mucho, ¿sí? no, Que si el cliente dice que sí hago tal cosa, si dice que no le hago seguimiento, si dice que le muestre el apartamento, pues voy y se lo muestro, si dice que, es, en fin. Eso es, no, es, en eso en mercadeo está bien y es muy fácil de hacer porque sobre todo personas como ustedes, que ese es su trabajo del día a día, pues se vuelve evidentemente muy eficiente el tema cuando obviamente uno hace bien su labor. sí, Pero hay otras decisiones que no son rutinarias. Esas cosas que pasan excepcionales en el día a día. Por ejemplo, apareció el ingeniero civil especialista en no sé qué y me hace una cantidad de preguntas sobre la construcción, ¿sí? sí, Ahí yo tengo que empezar a tomar unas decisiones distintas. O empieza a hacerme unos pedidos distintos, como que quiere revisar la forma como fue construida, la normatividad, los planos del edificio, no sé si les habrá pasado, sí. ¿sí? Y ahí el proceso de decisión sí tiene que hacer como un pare, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, cómo hacen ustedes el proceso cuando un cliente les pide algo excepcional? ¿Qué ejemplos tienen de cosas que se salgan de lo normal en su día a día? Debemos llamar a los departamentos que corresponden y hacer en primera instancia esa solicitud, para mirar si es viable, darle esa información al cliente, dependiendo de cómo esté el cliente, si ya tomó la decisión de compra, se le aporta todo eso, pero si solamente es como una consulta y pues la intención de compra no está por ningún lado, la verdad no se le da esa información,
porque ya es información muy relevante y de mucho peso en la empresa. Exactamente. Entonces, si ven cómo cuando hay una decisión no rutinaria nos toca detenernos a pensar, plantear la problemática que se está dando, ya sea grande, mediana o pequeña, definir la decisión que se va a tomar, ¿sí? Identificar cursos alternativos de acción, ¿sí? Sí. Entonces, hay básicamente 6 pasos a tener en cuenta cuando aparecen esas decisiones no rutinarias en términos de mercadeo, de investigación de mercados, ¿sí? O comportamiento del mercado. La primera, identificar que no es algo que corresponda a la rutina diaria del negocio, ¿sí? Porque a veces también encuentra uno personas que todo el tiempo están consultando y son cosas que hacen todos los días, ¿cierto? No, aquí lo primero es, cuando hablamos de decisiones no rutinarias en el tema de investigación de mercados, es establecer que la situación que se está dando es atípica, que no se presenta siempre, ¿sí? Entonces, lo primero ahí es reconocer que esa situación es atípica. Segundo, definir qué decisión se toma para esa situación que se presentó como resultado de ese proceso. La tercera es que identifico los cursos de acción, lo que dice Rosalba. Lo canalizo con los departamentos, en fin, con la persona que sea encargada de darme solución, ¿sí? En el cuarto punto evalúo las posibles alternativas, es decir, si voy a atender al cliente, si le voy a dar la información, ¿sí? O si definitivamente le digo no es posible y prefiero perderlo. El quinto punto es la selección ya de la alternativa. Y el sexto punto es, obviamente, implementar el curso de acción, es decir, si decidí seguir atendiéndolo, entonces continuar con el proceso. O si no decidí, pues ya, archivar, ¿vale? Entonces, ese proceso de toma de decisiones es importante abordarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de investigación de mercados, como decíamos ahorita, se nos presentan muchísimas situaciones y sobre todo en ocasiones estamos muy llenos de información y recuerden que entre más información tenemos, pues tenemos mayor conocimiento, pero también eso nos conlleva a más dificultad en tomar las decisiones. Por eso no podemos detenerlos a pensarlo mucho. Rosalba, colocas el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Ahora, eso con respecto a el tema de toma de decisiones cuando estamos hablando de investigación de mercados. Posteriormente, cuando ya tenemos definida cierta información, cuando ya tenemos decidido qué decisiones, valga la redundancia, vamos a tomar, empezamos con el proceso de clasificar los productos y la forma como los vamos a introducir en el mercado, ¿sí? Ahí es muy útil el tema de la matriz del Boston Consulting Group, ¿sí? Porque ahí definimos qué nuevos productos podemos sacar, con qué productos nos quedamos, cuáles tienen mayor impacto en la compañía. Cuando estamos hablando del ciclo de vida del producto, entonces existen unas etapas. La primera es la etapa de la introducción, ¿sí? La etapa de la introducción es un periodo crucial para el futuro del producto, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque en teoría, si hice bien la tarea, viene de haber realizado unos estudios básicos de comportamiento del consumidor, ¿sí? Y en esos estudios lo que yo reviso es los hábitos, actitudes y aptitudes, opiniones del consumidor frente al producto, ¿sí? Y evidentemente con eso es que empiezo a hacer el marketing para poder empezar a suplir las expectativas del cliente. Todavía no las necesidades, pero sí las expectativas. ¿Cómo vamos hasta ahí con el sonido? Con el sonido bien, profe, pero si puede darnos un poquitico más de tiempo de tomar apuntes. Está como Claro muy que sí, rápido, profe. claro que sí. Profe, ¿tiene las Energizer puestas? Sí, estoy como, es que como hacía tantos días no veíamos esta clase, mejor dicho, las quiero dejar full. Sí, sí. Se le nota, profe. Ok, ¿dónde van? Profe, bueno, dice que
Del proceso de clasificar los productos para investigación del mercado hay un ciclo de vida del producto, ¿cierto? El Sí, primero señor. es la etapa de introducción. Dice que viene de haber realizado un estilo, ay no, yo no sé qué escribí aquí, No, comportamientos del consumidor. un estudio Sí. básico y comportamientos del consumidor, sí. Vamos. Ok. Ok, perfecto. Entonces voy a retomar. En esa etapa de introducción, ¿sí? Recuerden que para llegar a esta etapa yo ya debía haber aplicado la matriz, la que les mostré el otro día en la clase presencial, y ya sé si voy a seguir con los productos que tengo, ya sé cuál es la posición de cada producto y ya sé también si voy a lanzar nuevos productos. Es decir, yo ya hice una investigación previa, ¿sí? Y viene la etapa de la introducción. En la etapa de la introducción, yo utilizo esa información que tuve de estudios del consumidor, ¿sí? En esos estudios, básicamente que revisé hábitos del consumidor, revisé aptitudes del consumidor y actitudes también con C, es decir, aptitudes con P y actitudes con C. Revisé las opiniones de ese consumidor, ¿sí? Y obviamente con base en eso empecé a diseñar las campañas de marketing. Ahora, cuando estamos hablando en esta etapa de la introducción, posterior a esto que les estoy diciendo, ¿sí? Viene también una parte acompañada de ese estudio del mercado y son los estudios técnicos, ¿sí? Esos estudios técnicos se hacen con el fin de asegurar que cuando yo voy a lanzar el producto al mercado, no vaya a tener, o sea, es como buscar la forma de minimizar la probabilidad de impactos negativos en el imaginario del cliente, ¿sí? Porque Profe, miren, qué pena me vuelve a retomar lo que es el estudio técnico, qué pena que se me cortó ahí un poquito. tranquila. Los estudios técnicos, si es, digamos, una subetapa del tema de introducción, de la parte de introducción. ¿Ahí me escuchas, Cristina? Sí, profe, ya. Ok. Los estudios técnicos es como una subetapa de la etapa de la producción, ¿sí? Donde empezamos a validar que las condiciones del producto, ¿sí? Estén listas para el lanzamiento de ese producto. Por una razón es importante hacer esa parte técnica, porque por el otro lado, en la otra etapa ya hicimos la parte como comercial, ya identificamos esas necesidades del consumidor. Pero estos estudios técnicos es supremamente importante por una razón, porque usted puede hacer una excelente campaña de marketing basado en las necesidades del consumidor, pero si en el momento en que usted lanza el producto queda en el imaginario del consumidor que ese producto no cumple con las características prometidas, ese producto nació muerto. ¿Sí? Es muy difícil levantarlo. Es más fácil que uno cree un producto nuevo a tratar de levantar un producto que en el lanzamiento no cumplía con los requerimientos técnicos. ¿Sí? Sí, ¿Cómo van profe. hasta ahí? ¿Bien? Bien, profe. No, Entonces, profe, pues es que si nace un producto muerto hay que enterrarlo. Ya eso no sí, sirve. exactamente. Entonces, por eso es mejor hacer el estudio y las pruebas técnicas antes de lanzarlo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer primero? Un muestreo, es decir, ojalá, por ejemplo, miren, hay algo que hacen los hoteles. Cuando abren un hotel nuevo en una ciudad, por ejemplo, cuando aquí abrieron Mocagua, no sé si ustedes se enteraron, invitaron a unos grupos de personas gratis a quedarse la primera noche del hotel
mejor dicho, previo a la apertura del hotel al público, invitaron grupos de personas a que utilizaran los servicios del hotel. A mí no me invitaron. Ya no la invitaron, Rosalba, como No, así. profe, Con nada. razón, yo no la vi por allá. Me dejaron como la guayabera, fuera. Mentira, yo tampoco me invitaron, pero sí me contó un amigo que lo habían invitado con el fin de que contara, por ejemplo, cómo sentía las sábanas, cómo sentía las almohadas, cómo sentía la cama, cómo era el servicio, qué cambiaría de la habitación, la estructura del hotel. ¿Sí? Todas esas pruebas se deberían hacer antes de lanzar el producto al mercado. Esas son pruebas técnicas. ¿Sí? Y la condición de estas personas que fueron era que con toda seguridad y con toda tranquilidad iban a decir qué les gustó y qué no les gustó. Esos son estudios técnicos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, el concepto previo del producto, antes del lanzamiento. En nuestra cultura es muy complejo porque nosotros somos mucho de, no, ahí sobre la marcha vamos mirando. ¿Sí? Si usted quiere hacer bien la tarea, usted debe realmente hacer esas pruebas técnicas. Así sea, no sé, el helado de paila. Por ejemplo, a Rosalba y a mí nadie nos ha invitado a comer helado de paila todavía, ¿cierto? Yo No les llevé podemos una dar. pequeña muestra, uy, no tan mentiroso, yo Eso les era di. eso era helado de coquito. Usted dijo que eso no era Eso helado era, de paila. eso era helado de la competencia, mamita, pero el helado de paila no lo hemos probado, como dice el profesor. Hay que Exacto, no hacerlo, hay podemos, que hacerlo. no tenemos un concepto previo de ese No, producto. yo no he probado ni he sabido cómo decirle si está bueno o malo. Exactamente, exactamente. Así es muy difícil, Rosalba. Pero bueno, lo cierto es que lo primero hay que tener ese concepto previo del producto. Segundo, el empaque también es muy importante. Ustedes saben que todo entra por los ojos. Entonces, el empaque, los colores del empaque, la forma como viene empacado el producto, también es importante dentro del estudio técnico. El tercero, el nombre del producto y la marca del producto. También es muy importante. A veces se cometen errores, no tengo claro un ejemplo en este momento, pero a veces se cometen errores con nombres que se le han dado a los productos que lo que hacen es sepultar el producto. Un producto muy bueno con un nombre equivocado, un nombre que no está coherente con lo que es la empresa y con lo que se prometió en la publicidad, puede también sepultar el producto. Otro estudio técnico es el precio. Miren, con el tema del precio hay que ser muy cuidadosos y el tema del precio tiene que ir alineado al segmento de mercado. ¿Por qué creen ustedes que el precio debería ir alineado al segmento de mercado? Porque si hay otras competencias y no conocemos esos precios y sacamos un precio alto, pues va a ser muy atractivo por todo lo que le pusimos, el nombre, el empaque y todo lo demás, pero entonces no es competitivo, entonces la gente se va a ir, sabiendo que es la misma línea, se va a ir para la competencia completa. El precio en nosotros es desfasado. Ok, eso está muy bien. Esa es una, o digamos, una de las razones. ¿Qué otras se les ocurre? Profe, porque si nosotros hacemos una segmentación de mercado y, por ejemplo, nosotros decimos que nos vamos a un nicho de mercado, pero el precio no es para ese nicho, entonces se va a morir, pues, digamos, el producto. Si sacamos, por ejemplo, no sé, unos zapatos, pero pues los zapatos están para un nicho de mercado, digamos, de clase media, pero si Sí, nosotros le ponemos un precio alto, pues no se nos va a vender. exactamente, puede ser eso. O el contrario también, ¿no? Al También pasa. contrario, puede ser también, sí. Sí, también pasa que a veces uno tiene el producto dirigido a un segmento muy alto y cuando lo ven muy barato, la gente no lo compra. Piensa que es de mala calidad. Eso, piensa que es de mala calidad y no lo toma en cuenta, tiene que ir alineado. Entonces, si yo estoy en ese nicho de mercado de estrato 5 o 6, pues miro mi competencia cómo está y así mismo pongo el precio. Exactamente. Así sea lo El tema, mismo, ¿cierto, profe? Así sea el mismo producto, pero yo le puse el color morado, digamos la misma de pronto producto, pero si hay un nicho de mercado más alto,
Es que a veces a uno le pasa, uno va y mira algo y dice, no, pues eso tan barato debe ser malo y uno no lo compra, pues, porque le Sí, pareció muy barato. sí, es cierto, Cristina, es cierto, Rosalba. El precio es tan sensible con esa información inconsciente que traemos, ¿sí? Obvio hay excepciones, hay gente que no lo ve así, pero en la generalidad el precio es demasiado sensible, ¿sí? Profe, claro que si en Mm. esta situación las personas quieren salir de un stock de producto, el producto es bueno, pero no tienen flujo de caja, en este tiempo pueden sacar promociones interesantes. Entonces dicen, no, vamos a rotar este stock de producto, lo vamos a dejar al 50%. Si es un Sí, producto pues atractivo, uno hace la inversión. sí, claro que esta situación es atípica, ¿no? Ah, sí, esto es atípico, pero en este Hay el tiempo puede precio. pasar. Ajá, sí, tienes razón, sí. Otro elemento a tener en cuenta en el estudio técnico es la publicidad, ¿sí? Ha habido equivocaciones muy grandes en términos de publicidad. O sea, por ejemplo, lo que pasa es que desafortunadamente no tengo, la red no me aguanta para mostrarles algunas imágenes de publicidad equivocada. No obstante, las invito para que en internet se den una pasadita. Ya les voy a decir en qué parte estoy buscando aquí. Eh, Creo que es una campaña de unas lociones que la publicidad era demasiado agresiva, demasiado fuerte, y entonces mostraban tres hombres con una mujer desnuda, ¿sí? Y la sensación que se daba era como que no solo era sexista, sino que estaban maltratando a la mujer. Y esa publicidad fue súper criticada en el mundo y la tuvieron que retirar del mercado. O sea, tuvieron que retirar la publicidad porque estaba haciendo más daño que algo bueno. Ahora, eh, el tema también de esas campañas es que a veces lo que buscan es crear impacto y recordación. Entonces, eh, ahí empieza como el tema del experto en marketing, de mirar si arriesga la reputación de la empresa por lograr impacto en la mente del otro o si, por el contrario, prefiere retirar la campaña. Pero también en la publicidad es importantísimo hacer el estudio técnico. No encuentro las imágenes para contarles de qué se trata y que ustedes las puedan buscar. Creo que ya las encontré. Mercadeo. Sí, por ejemplo, hay una publicidad de Tom Ford, la loción, que es una mujer con la loción entre sus dos senos, ¿sí? Esa publicidad fue censurada. Hay una publicidad también de Dolce Gabbana, que es la que les digo de los tres, cuatro hombres semidesnudos con la mujer, también la tuvieron que retirar porque fue muy criticada. Cuando puedan, le pegan una miradita en internet y van a ver que colocan en Google publicidad o campañas de marketing censuradas y les aparece. Entonces, el estudio técnico de la publicidad también es bien importante hacerlo antes de, porque puede tener un impacto negativo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Bien, profe. O sea que todos estos estudios que son antes de lanzar el producto, mm, igual pues acarrean también gastos, ¿cierto? Claro. Pero también, Sí. pero hay que hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del helado de paila, uno qué tendría que ir a hacer, como unas pruebas, no sé, dar degustación o algo así. Sí, Sí. lo primero es, sí, ojalá tener de su segmento de mercado, dar unas pruebas a un grupo de personas, ¿sí? Para En el tener caso el del helado de concepto. paila, sí, para tener como el concepto previo, ¿cierto? Mm. ¿Sí? Entonces sí darle unas pruebas y no solo dárselas a probar, sino preguntarles, ¿no? ¿Cómo les parece? ¿Qué le mejoraría? ¿Sí? Y mire, con ese concepto previo del producto y en el caso, por ejemplo, del helado de paila, aprovechando ese ejemplo,
Ojo que no es solamente darlo a probar y de preguntarle, oiga, ¿y cómo le pareció? Que la gente le va a contestar, bueno, o más o menos, y ya. Y acuérdese que hay que recopilar más información. Entonces, ¿qué tal de dulce? ¿Le parece muy simple? ¿Cómo es la textura? Es decir, hacer preguntas como puntuales a las personas a las que les está dando esa prueba inicial. La presentación, la cantidad. Sí, el concepto previo del producto definitivamente tiene que ser cómo, pues que la gente lo pruebe. ¿Sí? No solo cómo lo ve, sino cómo lo prueba. Es decir, a qué le sabe, cómo lo siente. Porque ya cuando usted está definiendo el tema del empaque, el nombre y la marca, ahí sí usted le está preguntando a la gente, bueno, ¿cómo le parece la presentación? ¿Cómo le parecen los colores? ¿Sí? Pero es importante hacerle las preguntas a quienes estoy invitando a probar mi producto, ¿vale? Profe, pero esos comentarios debe dejarlos uno por escrito para pues, la gente hace comentarios, pero a uno se le puede olvidar. Entonces, como dejar un registro para lo que usted dice de las tomas de decisiones posterior a lo que se está Sí, haciendo. sí, Rosalba, en la medida de las posibilidades, sí. Incluso Como ojalá uno una pudiera tener, encuesta. sí, ojalá uno tuviera la oportunidad de aplicar una encuesta o incluso si se puede grabar, pues grabarlo y después volver a ver la grabación o Es escucharla. tener como esos Eh, medios de saber qué nos dijeron y sobre eso tomar la decisión. sí, y de golpe, si usted pudiera tener un video, por ejemplo, en el stand, una cámara de video donde estuviera grabando una cinta de espacio de 2 o 3 horas, la gente pasando a probar para ver también, porque ustedes saben que el lenguaje corporal dice mucho, ¿cierto? Entonces, para uno poder ver la cara que hizo la persona, el comportamiento, pues, como de su cuerpo, eso también nos da muchísima información. Claro que eso sí es un poco más especializado, ¿cierto? Ya eso para eso sí sí se necesitan invertir pues más recursos. Los gestos Sin, que hacen los clientes, si le agrada el sabor, si dice, exactamente, exactamente. Sin embargo, primero, pues eso hace parte obviamente de esa inversión inicial que uno le hace al producto, primero. Y segundo, obviamente, dependiendo del tipo de emprendimiento y de los recursos que uno tenga, pues hace las pruebas técnicas en mayor o menor medida, ¿cierto? Es decir, si mi proyecto de emprendimiento, por ejemplo, es hacer postres, pues evidentemente yo no puedo, pues y voy a arrancar apenas, pues yo no puedo invertirle un montón de recursos a esas pruebas técnicas. Entonces lo que yo hago es simplemente hacer el concepto previo del producto con mis amigos más cercanos, pero ahí ya estoy haciendo prueba técnica, ¿sí? O si voy a montar, o si monté un restaurante, pues obviamente yo no, si no tengo la capacidad económica para hacer una prueba técnica con muchísima gente, pues lo que yo puedo hacer es invitar a mi grupo de amigos cercanos o invitar a mis alumnas y que estén en un almuerzo y me cuenten cómo les fue en el restaurante, ¿cierto? profe, si ni siquiera hemos tenido el desayuno, menos el almuerzo. Y ahora con cuarentena. No, Muy mejor dicho, difícil. todo completo. Entonces, me ha hablado de desayuno, ahorita me habla de almuerzo y me dice que hay cuarentena. Muy difícil No, la cosa. esa plática Rosalba, se perdió, ¿no? lo que pasa es que no Profe, conozco el usted primer debería referido. lanzarse de político, porque de verdad que yo votaría por usted. No conozco el primer referido. No Ay, conozco, mira, Profe, no pero me seguro si que no puede. nos, dicen por ahí. profe, pero si no nos ha animado con el desayuno, ni siquiera mostrar la casa para tener Es ese que no la ánimo de poderlo. conocemos. No la Tienen que conocemos en conocer vivo y el en directo, profe, proyecto. para eso era el desayuno, era la introducción. Ya, bueno. No, es que así es muy difícil. Así es muy difícil, Rosalba. Bueno, esa es la etapa de la introducción. La segunda etapa es la etapa de crecimiento, ¿sí? Esta etapa es también llamada como la etapa de la adolescencia del producto. Sí, es la etapa de crecimiento, la etapa de la adolescencia del producto. Es decir, el producto está empezando a despegar. Ustedes que son mamás, ¿cómo se comporta uno con un hijo cuando está en adolescencia? ¿Cuál es el comportamiento general de ustedes? Tolerancia, ser muy ¿Cómo? tolerante.
ser muy tolerante como mamá porque ellos tienen comportamientos como de aislamiento, de mal genio, no son ni niños ni tampoco adultos, entonces están como en su proceso y hay veces hay como darles el espacio, como saberlos entender. Sí, Profe, pues yo diría que uno está como a la expectativa también, Ujú. a ver ellos ajá, por dónde cogen, porque uno en esa etapa es donde uno se define como persona muchas veces, donde está buscando su sí, identidad. Entonces uno está a la expectativa, bueno, y ya esta mamá va a salir pues bailarina, me va a salir que se encierra, o que le gustan los chinos, como le gustan a mi niña, o que le gusta, o se va a hacer emo. Entonces uno está a esa expectativa a ver por dónde va a coger para sí mismo uno poder guiarlos. sí, exacto. Sí, exactamente. Es como un proceso de, uno está como a la expectativa, uno está haciendo como seguimiento. Sí, también dando consejos de alguna manera. ¿Cierto? Se le fue, profe, se le fue. Profe, Uno está esperando a ver, ¿ahí me escuchan? sí, ya, Hola. ya. Deficiente, deficiente. Profe, hable para escucharlo. ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo va? Sí, ya, bien, ya está bien. Escucha Ok. como un locutor, muy bien. Les cuento que tengo así el audífono, pero pegado a la boca. Profe, Hola, eso ahí hola, sí, hola. ahí ya. Sí, ya, profe, lo escuchamos. Ok, ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, ya se lo escucha bien. Ok, es que a veces me quedo como calladito cuando se cae la señal, esperando que se nivele un poquito. Ok, les decía que en esa etapa de crecimiento, que es como la etapa de adolescencia del producto, pues uno se comporta más o menos como se comportan con los papás con los adolescentes. Seguimiento constante, observación todo el tiempo, revisar cambios inesperados, ¿sí? Exactamente lo que pasa con un adolescente. Usted se descuida con un adolescente y en cuestión de una semana se le despelotó el tema, ¿sí? Lo mismo pasa con el producto. Esa etapa del crecimiento, como les digo, es como la etapa de adolescencia. Estar muy atentos a qué tipo de acciones se pueden presentar con el producto en ese momento. ¿Están escuchando ahí? Sí, Hola. profe, sí. Ok, perfecto. Esa etapa de crecimiento, bueno, todas las etapas son importantes en este tema del producto, Profe, no. pero esta etapa del crecimiento es fundamental porque de hecho usted se puede ahorrar muchísimo dinero ahí, porque si usted ve que el producto no está respondiendo, que no está cumpliendo con las expectativas, que ha tenido cambios inesperados en la red. Hola, hola. Profe, a veces se le entrecorta, pero vuelve y arranca bien. Entonces, pues ahí vamos como siguiéndole el paso, creo yo. Y habla Oh. como así. Ok, ahí cómo vamos. Ahí bien. Bien, profe, Ok, un poquito mejor. ok. Les decía que en esa etapa del crecimiento
usted puede incluso ahorrarse mucho dinero. Porque si usted se da cuenta que el producto no está teniendo la aceptación que esperaba, pues es el momento de hacer un par y no invertirle más recursos. ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok. La tercera etapa es la etapa de la madurez. ¿Qué puede pasar en la etapa de la madurez del producto? ¿Qué se les ocurre? Pues, profe, ya el producto se definió como tal, ya sabemos, pues, en la etapa de la adolescencia sabemos si nos va bien o mal. Si nos iba mal, pues yo creo que la madurez no llega. Pero si nos fue bien, ya es un producto que está estable, que se estableció ya en el mercado y que está estable, que nosotros sabemos, pues, si ya nos está dando ganancias. Es un producto vaca lechera. Exacto. Puede ser, se puede convertir en un producto lechera, se puede convertir en un producto estrella también. Está distorsionado, profe. Sí, puede mantener muy, muy alto. Sin embargo, hay que estar muy atento, porque también Nunca corremos bajar el la riesgo de que guardia. pierdan novedad, ¿sí? Y al dejar de ser novedoso, puede perder segmento. ¿Qué hubo? O ¿Ahí cómo sea, van? bien, lo que se necesita es estar siempre revisando el producto, el posicionamiento que tiene y tratar siempre como de innovar con etiquetas, con cosas, promociones, exhibiciones, todo eso que demande pues como ser muy atractivo. Exactamente, exactamente. Hay algo que se llama, en este tema, hay algo cuando el producto está en la etapa de madurez, se llama la crisis de la madurez. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Ok, se llama la crisis de la madurez. Y es incluso lo que nos pasa también a las personas, valga la comparación, que llega el momento en que hay que reinventarse, ¿sí? Entonces sacar, innovar el producto, extensiones en líneas de ese producto, es decir, productos relacionados con ese. De pronto apuntarle a otro segmento de mercado, sacar nueva publicidad, cambiarle la imagen, ¿sí? De golpe cambiar el empaque. Cuando ustedes ven esos productos que en ocasiones les cambian el empaque, ¿sí? Eso no es gratuito, eso es porque se ha hecho una prueba de mercado antes y se ha detectado que es un producto muy bueno, que vale la pena, pero que pudo haber entrado en una etapa de crisis y que es mejor reinventarlo para que no se vaya a caer. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, sí, profe. Ok, pero por favor, si no me escuchan de una, me interrumpen para que no seguir hablando y que de pronto no me capten la idea, ¿vale? Okay. Ok. La cuarta etapa y la última dentro de ese ciclo de vida del producto es la declinación, la etapa de la declinación. Es decir, es como la vejez ya del producto. Es lo que diríamos dentro de la matriz del Boston Consulting Group, el producto perro, ¿no? Ahí empiezan a caer las ventas, de golpe se vuelven productos obsoletos que en su etapa de madurez no aprovechamos y no los reinventamos y entonces cayeron en obsolescencia, que salen mejores tecnologías, ¿sí? O que simplemente el consumidor se cansó de comprarlos y se trasladó a otro producto.
¿sí? Ahí usted puede tomar dos decisiones. Una es si el producto usted ve que vale la pena, concentrarse en salvar el producto, sacar estrategias de salvación, ¿sí? O la otra es, pues, salir del producto, es decir, que ya no esté más en nuestro portafolio. Si ha sido un producto muy bueno, como les digo, como hablábamos con el producto perro, que arrastra otros productos, pues vale la pena de pronto retardar un poco la caída del producto con estrategias de penetración del mercado, pero pues ahí es ya una decisión que depende muchísimo de la gerencia y de los recursos que quiere invertirle al producto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Ok. Entonces ya sabemos, ciclo de vida del producto, etapa de introducción, etapa de crecimiento, etapa de madurez y etapa de declinación. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, creo que está muy claro todo lo que nos ha expresado acerca del producto y de sus procesos. Ok. Sí, profe, está muy bien, claro. Ok. Bueno, entonces vamos a ir dejando así por hoy. Por favor, revisen la plataforma en investigación de mercados. Ya les dejé información, les dejé algunas tareitas. Por favor, súbanlas. Cualquier cosa me están preguntando, me están escribiendo. Y bueno, lo que necesiten con todo cariño, aquí estoy. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Quedamos pendientes pues con el desayuno, yo no se olvide. Bueno, y el helado de paila. Sí, ese día lo llevamos para el almuerzo. Yo ya les dije que para ese desayuno tenían que traer por lo menos 5 referidos cada una. Yo no sé cómo irán a hacer. Cuando los tengan me avisan. Pero deben llegar, los 5 referidos deben llevar la declaración de renta. Sí, no, claro, ya negocios muy adelantados, ¿no? Ah, bueno, sí, porque llevar por llevar no sirve. Ojalá con estudio de crédito preaprobado o algo así. Apenas en la puerta dice, muéstrame declaración y preaprobada para saber si el cliente en verdad aplica. Profe, yo voy a llevarle la paila, que es lo importante, para traer el sobrado. Bueno. Oiga, que se va a traer el sobrado para el calentado el otro día. Sí, yo llevo la paila, yo no sé, eso fue lo último que alcancé a escuchar, yo no le entendí nada más lo que usted me decía. Allá no entiende que tiene que llevar el helado. Se entrecortó. Oiga, niña, nos vemos el lunes si Dios quiere en gestión Bueno, comercial. profe. Listo, profe, que Dios le bendiga. Chao, Muchísimas profe. gracias. Bueno, Lo mismo, chao, profe.